Hay un pasaje muy puntual que ejemplifica lo que es la autoridad, y está en Lucas 7. Si quieren lo buscan en su Biblia. Mientras lo busca o mientras lo encuentra, este pasaje, esa porción que vamos a leer, se titula Yeshua sana al siervo de un centurión. ¿Estamos? Empezamos en el verso 1 entonces. Dice, al terminar todas estas palabras ante el pueblo que lo escuchaba, entró Yeshua a Capernaum. ¿Cierto? El verso 2 dice, y el siervo de cierto centurión, a quien él tenía en alta estima, estaba muy enfermo, a punto de morir. Y escuchó acerca de Yeshua, y mandó ante él a unos ancianos de los judíos para suplicarle que fuera a sanar a su siervo. Y al llegar ellos ante Yeshua, le suplicaban insistentemente diciendo, él es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y también nos ha construido una sinagoga. ¿Qué construyó? Construyó un lugar de adoración, construyó un lugar de reunión, ¿cierto? Un lugar de congregación para el Eterno. El verso 6 dice, entonces Yeshua fue con ellos, pero cuando estaban cerca de la casa, el centurión le mandó unos amigos suyos para decirle, no te molestes, señor mío, porque no me considero digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de venir ante ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este, ve, y él va. Y al otro, ven, y él viene. Y a mi sirviente, haz esto, y él lo hace. Al escuchar a Yeshua, estas cosas se llenó de asombro por causa de él. Y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía, les digo que ni siquiera en la casa de Israel he encontrado tanta fe como esta. Al volver a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Un ejemplo de autoridad ejemplar, ¿cierto? Valga la redundancia. Un ejemplo de resaltar. Resulta que sucede y acontece que era un centurión, como ya lo hemos leído y como lo hemos escuchado muchas veces. Los centuriones eran personas que tenían bajo autoridad, eran personas de la República o representantes del gobierno romano, ¿cierto? Esas personas tenían bajo autoridad diferentes funciones, militares, políticas, como también económicas. Bueno, era lo que en cierta medida eran delegados de lo que se puede decir un ministerio, o una función, o una ocupación. Ellos eran personas que representaban y tenían el sello de la República Romana, de la institución de la nación romana, y por lo tanto ellos ejercían cierto dominio en ese tiempo, de manera, en el contexto histórico en el que se dan los evangelios. Ellos estaban representando un papel fundamental en la historia del pueblo judío, específicamente en la historia de Yeshua. El centurión era una persona que tenía bajo su poder, bajo su autoridad, varias personas. Con exactitud no sé cuántas. Pueden ser 10, 20, 30, 50, 100. Esto estaba definido por el rango de cada persona, de cada centurión. Entonces, este hombre está en un momento como a cualquiera, ¿cierto? Un familiar, una persona llegada a su casa está enfermo. Pero me llamó mucho la atención mientras pensaba en esto, me llamaba mucho la atención. Porque Roma, entendemos que Roma y el contexto de Roma, el simbolismo romano, no es propiamente una nación muy dada, muy devota al cristianismo o a la fe del Eterno, a la fe en Elohim, ¿cierto? Ellos son cualquier cosa, ellos podían ser cualquier cosa, menos personas de fe del monoteísmo, o una fe, las creencias en un solo soberano, y menos aún creían en la figura de Yeshua como un representante de una persona de posición o de autoridad.
¿Por qué? Porque el contexto, ellos se asemejaban o se asociaban con los sanedrines, con las sinagogas, con los fariseos. Entonces, para ellos, Yeshua no era más que un farsante, que un mentiroso. Por allá lo mencionan o lo comparan con Belcebú, ¿cierto? Entonces, eso me más asombroso que el centurión, que tenía toda una historia, una educación, doctrina, formación, academia, experiencia, por donde usted lo quiera mirar, tenía lo formaba, lo dirigía, lo arraigaba a cualquier tipo de fe, menos a esta, menos a la palabra del soberano, ¿cierto? Pero este hombre hace una parte, rompe la historia de los centuriones o de las personas de posición o de cargos en Roma. Entonces dice, y el verso 2 dice, y el siervo del centurión, el siervo de cierto centurión, a quien él tenía en alta estima. Entonces ya de aquí ya sabemos que ellos habían tenido cierto contacto, ¿cierto? Habían tenido relación, quizás se habían topado, quizás habían conversado, o simplemente Yeshua, como todo lo conocía, como todo lo conocía, como todo lo conoce, como todo lo sabe, él ya había entendido, ya había conocido el corazón del centurión. ¿Cierto que sí? Por lo tanto, su estima era alta, por lo tanto lo apreciaba. Y el siervo de este centurión estaba muy enfermo. Entonces, este hombre mandó llamar a Yeshua por medio de unos ancianos judíos, de unos hombres, los ancianos en la cultura judía eran hombres de posición, eran también hombres de autoridad. Por allá en el libro de Números, cuando el Señor empieza a estipular, el Eterno a través de Moshe, empieza a estipular ciertos parámetros, ciertas normas, ciertas descripciones sociales para el pueblo de Israel, saca a resaltar a los ancianos, que eran hombres de posición, eran hombres que también tenían bajo su cargo ciertas cantidades de personas, ¿cierto? Entonces este centurión manda a llamar o manda el mensaje a Yeshua a través de unos ancianos judíos y le pide que viniera porque su siervo estaba enfermo. Al llegar entonces, el verso 4, al llegar ellos ante Yeshua, le suplican insistentemente diciendo, Él es digno de que le concedas esto. Intercedieron, ¿cierto? Ellos estaban en una posición entendemos que es intercesión, ¿cierto? Sabemos que intercesión es estar en la mitad, estar en la posición media entre dos direcciones, entre dos lugares. Uno por un lado, otro por el otro lado. Uno jala para este lado, el otro jala para el otro lado, pero yo estoy en el medio, siendo neutral. Estos ancianos, dada su sabiduría, dada su experiencia, estaban siendo neutrales frente a la necesidad del centurión y más aún delante de Yeshua. Entonces él es digno de que le concedas esto porque él ama a nuestro pueblo. Aquí se sigue partiendo la historia, ¿cierto? Era extraño porque aún los judíos o el pueblo judío estaba a la espera de que el Mesías, de que el Salvador fuera un hombre, fuera un líder, un representante que les trajera libertad, y muchos creían que fuera a través de la espada. En pocas palabras, ellos esperaban que fuera un revolucionario. Lo que hoy podemos tener un ejemplo como un tipo Robin Hood, un tipo, no sé, una persona que se opusiera al gobierno romano para que trajera y restaurara la identidad cultural del pueblo de Israel. Pero estos hombres habían visto algo bueno en él, ¿cierto? De tal forma, y fue de tan agrado, fue tan bueno lo que hizo este varón por ellos, que les construyó una sinagoga. Sigue siendo bastante curioso, porque para el orden de los romanos no era conveniente de ninguna manera que se reunieran. Ellos les tocaba estar en el punto intermedio entre los fariseos, entre todas las personas del Sanedrín, los escribas, los fariseos, los saduceos, que conocían la ley y eran las personas que representaban la cultura de Israel, la cultura judía, y por el otro lado estaban las personas que de alguna forma no estaban de acuerdo o no estaban en la posición a favor que representaba estos fariseos, estos sanedrines. ¿Me hago entender? En pocas palabras, es lo que en este tiempo llamamos, este líder no nos representa.
Entonces, en cierta medida, este centurión se puso en la mitad y dijo, bueno, yo voy a hacer un templo, yo voy a mandar a construir una sinagoga para que ustedes vengan y se reúnan. No sé qué cantidad, no sabemos la magnitud, la dimensión, si era grande o pequeña, pero la construyó. Y estos ancianos estaban contentos a tal punto de que intercedieron. Entonces Yeshua fue con ellos. Pero cuando estaba cerca de la casa, el centurión le mandó a unos amigos suyos para decirle, ya pasamos de ser ancianos judíos a amigos suyos. Como le decía, no hay mucha precisión acerca de qué tipo de personas eran esos amigos del centurión, ¿cierto? Podían ser también personas de diferentes naciones, ellos tenían contacto con personas de otras naciones, obviamente, como también podrían ser de los mismos romanos, como también podrían ser del pueblo de entre los judíos. Entonces este hombre, cuando ve que Yeshua viene, cuando lo ve acercarse, manda a unos amigos suyos, a unas personas cercanas de confianza. Inicialmente, cuando yo pienso en quiénes eran los amigos, inicialmente se me viene a la cabeza que eran romanos. Quizá personas también de posición mayor o de posición igual o menor. Eran súbditos, eran personas que estaban sobre él o personas que tenían su misma autoridad. Pero los mandó. O sea que ya no es solamente el centurión que tenía una fe, que tenía una convicción y una certeza, sino que también sus amigos. Sus amigos ven acercarse a Yeshua, le dicen, no te molestes, Señor mío. Era tremendo. Retomo, era tremendo porque los romanos en su formación, ellos tenían, para ese tiempo Roma ya tenía como 3 o 4 siglos, creo que eran como 4 siglos, de ser un imperio, de ser el imperio más grande de la tierra en ese momento, ¿cierto? Ellos habían conquistado gran parte de Asia, gran parte de África, gran parte de Europa, si no es que era en su totalidad. Entonces ellos, como también sabemos, ellos habían adquirido las creencias, los dioses, las deidades, los tributos, las riquezas económicas, culturales, intelectuales de todas esas naciones e imperios que habían colonizado, ¿cierto? Entonces, eso fue pasando tiempo tras tiempo, emperador tras emperador venía impartiendo y dictaminando leyes que fueran a favor de sus creencias. Y no solamente a favor de sus creencias, sino a favor de lo que ellos querían. Conocemos el caso de César, de Marco Aurelio, muchos otros emperadores que crearon leyes en toda la república. Y la república también incluía a todas las naciones que no eran propiamente romanas, pero que formaban parte del imperio romano, ¿cierto? Entonces, retomando esto, ellos tenían toda una riqueza cultural y ellos sabían y formaban a las personas, a los militares, a los líderes, a las personas de posición, los formaban, les enseñaban, los adoctrinaban para que pudieran ser flexibles o aceptos a cualquier tipo de presentación de deidad o de fe o de culto que se le presentara en cualquier nación, ¿cierto? Entonces sabemos de ejemplos que cuando fueron, por ejemplo, a las naciones del norte de Europa, ellos fueron flexibles y dijeron, venga, ustedes creen en Odín. Nosotros también tenemos una figura igualítica a la de Odín. Es que Odín tiene un martillo. Imagínate que nosotros tenemos a Apolo. Y por allá fueron a África, las naciones de Etiopía, dada su relación con Babilonia. Por allá decían, ve, es que ustedes tienen a Nimrod o a Marduk. Ve, ese se parece. ¿A quién es que se parece? El griego, a Hades o a Zeus. Entonces, de alguna forma muy cómica, pero eso era lo que pasaba con los romanos, ¿cierto? Ellos se preparaban intelectualmente para poder recibir, con tal de recibir esta nación, con tal de recibir el tributo económico, ellos estaban dispuestos a recibir su imposición y su creencia, ¿cierto? Entonces, este centurión y sus amigos habían entendido o conocido quién era Yeshua, sea podríamos pensar que era porque inicialmente Yeshua era una persona que tenía fama, ¿cierto? Para este tiempo Yeshua estaba empezando a darse a conocer
y muchas naciones, o perdón, muchas personas de diferentes lugares o ciudades o pueblos venían delante de él, lo seguían para escuchar su voz, para escuchar sus enseñanzas, pero también para recibir los milagros. Entonces, el centurión y los amigos decían, Señor mío, no te molestes, Señor mío, porque no me considero digno de que entres bajo mi techo. Eso sí cambia, ¿cierto? Eso cambia el panorama completamente. Pues estamos hablando de que un hombre que tenía mucha experiencia y mucha autoridad se humilló delante de Yeshua. No sé si él alcanzaba a dimensionar quién era verdaderamente Yeshua. No sé. Pero él se humilló y dijo, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo no soy digno. Una de las características de la autoridad, ¿sabe qué es? Que sabe cuándo ejercer. Una de las características de la gente que tiene autoridad es que entiende cuándo tiene autoridad sobre y cuándo le toca sujetarse a una autoridad. La autoridad, el Señor en su perfección, en su plan divino, en su plan majestuoso, constantemente ha enviado, ha hablado a través de la palabra, a través de sucesos, de profetas, del Espíritu puntualmente, ha hablado de diferentes hombres, de diferentes naciones, lenguas, tribus, colores. Y estoy tocando solamente el tema de este tiempo acá, ¿cierto? Y en gran parte les ha otorgado autoridad. Es más, cuando Yeshua comisionó a que fueran de dos en dos, ¿qué les dijo? Toda autoridad les es dada. Así es. Toda autoridad les es dada en el cielo, en la tierra. Vaya, sanen enfermos. Vaya, sanen enfermos. Vaya, liberen endemoniados. Eso es autoridad. Yeshua les había otorgado a estos hombres y a estas mujeres la autoridad para poder manifestar el reino de los cielos a través de las sanidades y de las liberaciones. El centurión había entendido de que su autoridad era poca. Se humilló y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de venir ante ti. Estamos hablando del mismo Yeshua, al cual lo seguían multitudes, cientos, miles, el cual por allá una mujer se atrevió a tocar el manto, ¿cierto? Pero este hombre era tan consciente de su posición, de su gobierno, de su autoridad, era tan consciente de esa, que no fue digno, no se sintió ni siquiera digno de acercarse a Yeshua, de recibirle. Hay muchos ejemplos de recibir. El hijo pródigo, el padre que sale a correr al encuentro del hijo pródigo. Está Abraham cuando vienen los ángeles a darle la noticia y dice que él salió y se postró bajo su rostro. ¿Cierto que sí? Esto mismo hizo el centurión. Yo no soy digno, Señor. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. La autoridad, esa autoridad le había otorgado esa convicción. Resulta que el centurión había entendido que su autoridad se movía en este plano, en el plano terrenal, ¿cierto? Él tenía una cantidad limitada, contada, de hombres. Pero en algún momento llegó a entender o llegó a pensar quién era Yeshua y entendió que su autoridad estaba en esta dimensión y en otras y en todas las dimensiones. Así es. El verso 7, por eso no me tuve por digno de venir ante ti, pero di la palabra y mi siervo se sanará. Qué tremendo uno poder llegar hasta ese punto, ¿cierto? Qué tremendo. Este hombre, quizá en el contexto donde se desarrolla este pasaje, esta situación, no era muy fácil y no era como hoy que el evangelio, que la palabra tiene un acceso y tiene una distribución mucho más sencilla, ¿cierto? Cualquier persona que tiene acceso al internet, a un celular, ya sabe que ahí tiene sí o sí, puede tener 100,000 contactos, pero uno le va a llegar con una cita bíblica. Creyente, no creyente, de cualquier creencia, de cualquier credo, determinación, denominación, pero le va a llegar con una cita bíblica, ¿cierto? En ese tiempo ellos no tenían quizás ese acceso, y más aún un hombre de posición como este. Quizá para ese tiempo ya Yeshua se empezaba a ver como un líder rebelde, como un líder revolucionario, como uno que iba
que iba a generar una revuelta, una rebelión tan grande que iba a desestabilizar el imperio. Pero a este hombre no le importó. Este hombre sencillamente se despojó de su autoridad y dijo, Señor, yo no soy digno. Lanza la palabra, lanza la palabra. El Señor está lanzando palabras del cielo. Se están lanzando palabras constantemente, constantemente. Y hay palabras que están a la espera de ser manifiestas. Pero ¿sabe qué es triste? Que hay palabras que también están inactivas. De la única forma que usted y yo vamos a empezar a entender qué es autoridad y cuál es el cumplimiento de esa palabra es cuando usted y yo empecemos a creerlas y activarlas. Es cuando usted y yo empecemos a decir, ve, la palabra dice esto, yo lo creo. La fe me da una autoridad para poder desatar lo que se ha dicho, lo que está escrito. ¿Y sabe qué pasa cuando usted y yo creemos? ¿Sabe qué pasa cuando usted y yo tenemos una fe, una emuná suficiente? ¿Quién cree que pase? Exacto. Se realiza, sucede. ¿Sabe por qué? Porque tenemos autoridad. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe, nuestra convicción, nuestra emuná nos da la certeza de que eso que creemos se va a llevar a cabo y por lo tanto se lleva a cabo. Aleluya. Manda la palabra y mi siervo se sanará. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Ustedes tienen autoridad. Ustedes tienen autoridad. ¿Tienes autoridad? Autoridad. Levante la mano quien no tiene autoridad acá. Ok. Todos tenemos autoridad. Así es. Gloria al Señor. Entonces tenemos que empezar a ejercerla. Porque si la autoridad no se ejerce, es como si no la tuviéramos. ¿De qué le sirve a un batallón que estemos en el combate? ¿De qué sirve? Voy a tomar un ejemplo muy triste, pero es muy de estos días. ¿De qué le sirve al ejército colombiano de que esa cantidad de soldados que están en este momento en el Catatumbo estén allá, pero si no ejercen la autoridad? Si no están tomando sus armas, si no están empuñando, si no están dispuestos a entregar su vida. Perdóneme por lo que le voy a decir, y generalmente yo suelo ser algo punzante a la hora de compartir la palabra desde el púlpito, ¿cierto? Pero es necesario que usted y yo entendamos de que de nada nos sirve tener autoridad, de nada nos sirve tener autoridad si usted y yo no la ejercemos. De nada nos sirve tener una palabra que tiene 66 libros, que tiene como 15,000 y yo no sé cuántos capítulos. De nada nos sirve decir que tenemos al Espíritu Santo y que nos congregamos en el arca los martes a las 6:30 y los viernes a partir de las 6 de la tarde, y que muy bonito, y que somos una casa de adoración, ministerio apostólico y profético, pero de nada, absolutamente de nada nos sirve saber todas estas cosas cuando no estamos ejerciendo. ¿Sabe cómo se ejerce autoridad? ¿Sabe cómo se ejerce autoridad? A través de la fe, a través de la emuná, a través de caminar y de actuar, a través de decir, Señor, tú lo has dicho, Señor, tú me has enviado, Señor, tú me has indicado de que espere, de que me detenga, de que avance o de que no avance, de que ore o que no ore, por lo tanto yo lo voy a hacer y de esa manera yo voy a provocar que el reino de los cielos se estremezca y haya una manifestación. Así es. Parece que, espero que para la próxima reaccionen. La autoridad, decía, la autoridad, si usted no ejerce la autoridad es como si no la tuviera. Si usted no ejerce la autoridad es como si no la tuviera. El centurión le decía, yo soy un hombre que tengo soldados bajo mi mando. Digo a este, ve, y él va. Y digo al otro, ven, y él viene. El reino romano estaba sujeto bajo las órdenes, en cierta forma, o de una manera medida, proporcional, estaba sujeto a la orden del centurión. Por lo tanto, tenía soldados. Y él decía, vaya e iban, venga y venían, haga y hacían. ¿Se ha puesto a preguntar cuánto del reino está sujeto a su autoridad? ¿Se ha puesto a preguntar qué puede hacer? ¿Qué puede hacer cuando usted en verdad se para en la posición y dice, Señor, yo soy débil, creo que están en Judas, diga el débil, fuerte soy, ¿cierto? Señor, yo me siento débil.
Yo me siento débil. ¿Cuántos nos hemos sentido débiles? Yo me he sentido débil. Pero entonces yo determino creer. Y yo digo, Señor, yo soy débil, yo me siento débil, pero entonces soy fuerte. ¿Y sabe qué empieza a pasar? Que esa declaración, que esa certeza, que esa fe que yo estoy poniendo en el decir que soy fuerte, empieza a provocar que en mí venga la autoridad para poder cambiar eso. Dígame, déjeme asegurarle que si no fuera así, no existirían las sanidades, no pasarían los milagros. Mauricio, cualquier cosa que se mencionara, el testimonio de Ana, el testimonio del profeta, serían mentira. ¿Sabe por qué se llevan a cabo los sucesos, los milagros, las cosas que decimos o creemos que de cierta medida son sobrenaturales? Porque hemos tenido la fe y la autoridad para que se lleven a cabo. Escúcheme, el reino de los cielos está abierto. El reino de los cielos está esperando ser manifiesto. Y sufre violencia, lo dice la palabra. Sufre violencia, pero solamente va a ser ejecutado, va a ser manifiesto, va a ser expresado a través de la autoridad. Más adelante, dice, al escuchar estas cosas, Yeshua se llenó de asombro. Imagine cómo era la fe, la emuná del centurión, que el mismo Yeshua se llenó de asombro. La autoridad. Entonces Yeshua, decíamos que Yeshua se asombró. Qué tremendo provocar asombro en el reino, ¿cierto? Qué tremendo esto, qué tremendo esto. Ahorita cuando decía ese canto de que nuestra adoración, de que nuestro son perfume agradable a él, esto estaba pasando. La fe de este hombre, la emuná de este hombre, estaba siendo tan fuerte, tan determinante, que el mismo Yeshua, el que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo hace, por quien fueron hechas todas las cosas, estaba asombrado. Necesitamos asombrar el reino. Necesitamos asombrar el reino. ¿A través de qué? De la autoridad. Escúcheme, autoridad y fe son dos cosas que no se pueden separar. Cuando usted cree, le es entregar la autoridad. Si usted no cree, no la tiene. Por eso le dije al principio, si usted tiene autoridad y no la ejerce, es como si no la tuviera. ¿Por qué? Porque no la cree. En el mundo en este momento es triste. En el mundo en este momento hay miles. Ahorita le voy a dar un dato. Hay miles de creyentes que uno les pregunta qué es autoridad y NSNR, no sabe, no responde. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en la convicción, en la revelación del Padre, del Espíritu, del Ruach, de Yeshua, está nula. Por lo tanto, no tienen autoridad. Por lo tanto, esos son los que no se les levanta ni el pelo, ni la pestaña, que oran por el gato y en vez de calmarse el gato los muerde. Al escuchar Yeshua estas cosas, se llenó de asombro por causa de él. Y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía. Les digo que ni siquiera en la casa de Israel he encontrado una emuná como esta. Tercera persona a la cual Yeshua resalta. Tercera. La primera fue la viuda, ¿cierto? La viuda que llevó lo que tenía, que lo depositó en el arca del tesoro, ¿cierto? La segunda fue María de Betania, que dice la palabra que derramó un perfume muy caro, que lloraba sobre sus pies y los lavaba con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos y no era suficiente. Ungió, derramó un perfume que tenía un valor de 1 año de salario. 1 año de salario. Y Yeshua la resaltó y le dijo que por toda la eternidad, que por todo el tiempo, esta mujer iba a ser un ejemplo de adoración. Y llega el centurión, este hombre que también tiene la autoridad. A la vida se le dio la autoridad para creer y por lo tanto subsistió. Y yo sé que usted y yo estamos convencidos de que fue así. ¿Por qué? Porque entregó lo que tenía. Así como la viuda de Sarepta le entregó de lo que tenía, el puñadito de harina y las goticas de aceite que tenía, preparó un pan para el profeta. Y dice la palabra que no le faltó harina, no le faltó pan en su casa hasta que no llovió. Esta mujer subsistió, ¿cierto? La viuda, la que entregó las monedas que tenía, subsistió. María, esa mujer estaba llorando y decía, Señor, gracias por hacerme libre, Señor, yo te quiero agradar desde mi corazón.
Ella quizá no tenía autoridad en su anterior vida, ella no tenía quizá una autoridad, no tenía quizá una buena reputación, no tenía quizá una buena experiencia, pero fue tan tremendo la convicción de su corazón de que ninguna otra persona estaba en ese momento en la casa de este fariseo, ninguno otro lo había tocado, ¿sabe? Es más, él mismo le dice, tú no me diste un vaso de agua, estoy conversando con vos, tú no me diste un vaso de agua, pero esta mujer, a quien todos ustedes están viendo, quienes están sintiendo el aroma de su perfume, esta mujer ha derramado, ha lavado mis pies con sus lágrimas, no ha parado de llorar. De este centurión dice, no he encontrado una fe en la casa de Israel como la de este. ¿Qué podemos provocar usted y yo del cielo? ¿Ah? ¿Qué podemos provocar usted y yo? ¿Cómo podemos mover el corazón del Eterno? Uno de los primeros pasos, de los primeros peldaños para empezar a mover el corazón del Eterno es a través de la autoridad. No la autoridad para echar fuera demonios en toda parte, para reprender el espíritu del buñuelo, para decirle al hermano que está en un error doctrinal, hijo del diablo. No, no es esa autoridad. Es la autoridad que se nos entrega como hijos. Escúcheme, es esa autoridad que se nos otorga como hijos. Juan 17. Es un pasaje muy hermoso y muy completo. Para resumírselo, Yeshua está, después de haber compartido la Pascua, ¿cierto? Está delante de sus discípulos. Y ellos están convencidos verdaderamente, plenamente, de que Yeshua es el enviado. ¿Cierto? Y Yeshua les dice, Señor, y Él ora, Él intercede por ellos. Y por allá me llama mucho la atención. Es un pasaje muy bonito, es un pasaje muy tremendo, muy tremendo, muy tremendo. Por allá, el verso 18 dice, así como me enviaste al mundo, también yo los envié, yo los he enviado al mundo. Se replicó un diseño. Cuando usted y yo tomamos autoridad y creemos, se replica el diseño. Se replica, como dice el profeta. Hay un ciclo temporal que se abre, se cierra. Es lo que decía, es lo que oía Jacob cuando estaba en Betel, que tuvo esa visión de los cielos abiertos y una escalera de ángeles que subían y ascendían, una escalera y ángeles que subían y ángeles que descendían. Es un ciclo repetitivo. Es un ciclo que se cumple, se cumple, se cumple. ¿Sabe qué tenemos usted y yo que hacer? Creerlo, creerlo. Jacob tenía tuvo en ese momento la autoridad para ver eso, ¿cierto? Tuvo la autoridad para tener esa certeza, esa convicción. Y muchas cosas fueron determinantes de ahí en adelante en la vida de Jacob, ¿cierto? De ahí fue que avanzó y pasaron una cantidad de cosas con sus hijos y fue prosperado y con lo de Esaú. Entonces, eso determinó que la vida de Jacob cambiara. Cuando usted y yo entendemos que somos enviados, nuestra vida cambia, porque se nos da autoridad. Dice, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santos, sean santificados en la verdad. No intercedo solo por ellos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, escúcheme, para que todos sean uno con Él, para que todos sean uno, como tú, Padre mío, eres en mí y yo en ti. Es tremendo esto, es tremendo. Que también ellos sean uno en nosotros. Que también ellos sean uno en nosotros. Usted y yo, esta palabra, este verso, este pasaje, fue escrito para usted y para mí. Para que usted y yo seamos uno con Él. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La autoridad de la unidad. Cuando preparaba este mensaje, es más,
Fue como cuando de últimas, el Señor te dice, ¿cierto? Yo tenía otro. Iba a hablar de Nimrod, iba a hablar de, de, de Corea Tania Abiram, ¿cierto? Yo le decía, Señor, y pasó algo similar como lo que pasó con el profeta hace un tiempo. Estaba yo en su casa, estábamos estudiando un tema, conversando algún tema, y se cayó un estudio que dio el apóstol, ¿cierto? Hace un tiempo. Entonces yo lo leí y dije, sí, sí, Señor. Cuando usted y yo somos uno, escúcheme, cuando usted y yo somos uno, es cuando tenemos autoridad. Porque si no, somos un reino dividido. ¿Y qué pasa con un reino dividido? Exacto. No se afianza, no permanece, no prevalece. Pero cuando usted y yo entendemos que somos uno, que tenemos una autoridad, todos tenemos una autoridad en este lugar, ¿cierto? A todos se nos ha entregado una asignación, no solamente de parte del apóstol para funcionar de manera física en este lugar, sino hay una asignación de parte del reino para operar en el reino. Entonces, como le decía, cuando usted y yo entendemos que tenemos una autoridad de parte del reino, pero esa autoridad no nos hace independientes, nos hace uno. Nos hace uno. ¿Qué quiere decir? De que si yo tengo autoridad y mi hermano Uber tiene autoridad, los dos tenemos una autoridad, no dos. Los dos tenemos una dirección, un enfoque, un propósito. Necesitamos darnos cuenta de que esto es real. Necesitamos darnos cuenta y despertar de que nuestra autoridad va ligada a la unidad, a la comunión, al tener todas las cosas en común, como lo hacía la iglesia primitiva. Porque escúcheme, nada tenemos. Nada tenemos. Suena muy cliché, pero usted y yo cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada. Nadie se ha llevado nada. ¿Sabe qué es lo único que nos vamos a llevar? Es nuestra herencia en el reino. Es nuestra herencia en el cielo. Y esa herencia la vamos a tener y la vamos a escribir. Y es como si el Padre escribiera en el libro de la vida, escribiera y reteñiera nuestro nombre. ¿Sabe qué? ¿Entiende qué es reteñir, cierto? Es remarcar, es escrito sobre nuestro nombre, Pepito, fulanito, como otra vez escrito. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo autoridad de reino. Tenemos que ejercer autoridad de reino. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué pasa si no ejercemos la autoridad? Nos pasa lo que le conté ahorita, nos pasa lo que hicieron Coré, Datán y Abiram. Tan sencillo como esto. Porque si usted y yo no ejercemos la autoridad, usted y yo estamos ociosos y sin fruto, lo dice Pedro, ¿cierto que sí? Entonces usted y yo estamos sin fruto y nos ponemos a pensar, ve, ¿y el qué está haciendo? Ve, ya que se levantó. Ve, es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Venga, pero es que... Y nos levantamos en contra de Moshe. Suena cómico, pero es real. Nos levantamos en contra de Moshe. Y ya tuvimos una experiencia en la cual personas, para no mencionar, para no traer ese recuerdo vago al presente, personas se rebelaron en contra de una autoridad, de esta y de esta. Coré, Datán, Abiram. Sería muy triste que usted y yo, que nos pasara lo de Coré, Datán y Abiram. Tenebroso. Ellos tenían autoridad, sí. Ellos eran hijos ellos venían de la tribu de Leví. Es más, quizá tenían autoridad en un principio, una herencia. Tenían más autoridad por herencia que usted y yo. Es que hay tipos de autoridad por herencia. Ellos tenían esa autoridad porque venían de la tribu de Leví. Los coatitas eran las personas que tenían el privilegio, porque estaban los sumos sacerdotes y los coatitas, en el orden de prioridades y de importancia en lo referente al templo, ¿cierto? Porque ellos eran los que cargaban el arca, nada más y nada menos. Ellos cargaban, ellos desplazaban el arca. ¿Ellos tenían autoridad? Claro que la tenían. Claro que la tenían. Pero como no la ejercieron como debía ser, como no la ejercieron como el Señor había dicho que la ejercieran, ¿qué pasó? Esa autoridad los condenó, los juzgó. Esa misma autoridad, si ellos hubieran sido personas del pueblo del común, líderes de la sinagoga, líderes del pueblo, perdón, de entre las 12 tribus, quizá de la tribu de Rubén, de la tribu de cualquier otra tribu, pero eran de Leví, eran coatitas.
Por lo tanto, esa autoridad fue la misma que se encargó de terminar con ellos. Y conocemos el contexto, ¿cierto? Sabemos también lo que pasó con Datán y Abiram, que se los tragó la tierra, se los tragó. Es triste porque hoy en día pareciera ser que la iglesia no ha entendido, la iglesia a nivel en general, no ha entendido qué es autoridad, o quizá no ha entendido, le ha dado un enfoque diferente a la palabra autoridad. En Colombia específicamente, el término autoridad es tan trivial que mucha gente dice que no podemos reprender demonios, mucha gente dice que no existen los profetas ni los apóstoles. No vayamos muy lejos, hay muchas iglesias aquí que niegan eso, ¿cierto? Hay muchas iglesias que dicen que no es necesario diezmar. Hay muchas iglesias donde la doctrina que se enseña dicen que no es necesario orar. Hay muchas iglesias donde no se lleva Biblia. Muchas iglesias donde el pastor pasó de ser predicador a ser coach. Donde el consejero matrimonial pasó de ser consejero matrimonial a ser líder social. Y lo invita, ay, ¿cómo así? ¿Tienes problemas con tu esposa? No, veníamos para allí, vamos a jugar un partidito. Lo hay, lo hay. No, es que tengo un problema económico, pastor. Ah, ¿cómo así, hombre? No, veníamos a ver no sé, la final de la Champions. No, lo que pasa es que, yo no sé, cualquier cosa, cualquier distractivo, cualquier idea satánica que evite que la gente entienda su posición, la que se está ejerciendo. En Colombia, en Medellín, no vamos a hablar de Colombia. Desde a partir de 1980, la iglesia cristiana empezó a tomar nombre y posición en Colombia, ¿cierto? En las diferentes esferas de la nación colombiana. Creo que fue en el 90, no, en el 2000, no, para el 80 ya existían dos partidos políticos con representación cristiana, ¿cierto? Uno se llamaba Nación, yo no sé qué, Evangélico Nacional, algo así, y el otro se me va el nombre. Para el 2003, para el 90, pasaron de 2 a 3 partidos. Para el 2000 se fusionaron. Para el 2003 hubo un representante que se llamaba Mira, que también es un ministerio, ¿cierto? Entonces podemos seguir hablando. Mira, Colombia Justa Libres, y habrá otro. Ellos representan, esos 3 partidos, representan la historia de más de 150 años durante los cuales el evangelio llegó a Colombia, ¿cierto? Estamos hablando de que en Colombia hay alrededor de 52 millones de habitantes, más o menos, entre los cuales el 15.7% de la población colombiana dice o declara practicar la doctrina protestante o la fe cristiana evangélica. ¿Cierto que sí? Estamos hablando de alrededor de 8 o 9 millones de personas. Es un dato como de 2018, 2019. Entre 8 y 9 millones de habitantes. ¿Usted se imagina qué pasaría si un porcentaje de esta población entendiera que es autoridad? Tristemente no se ha entendido que es autoridad. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera una de las características de la autoridad es que me permite someterme a una autoridad divina, ¿cierto? Pero la iglesia no ha entendido que su autoridad es celestial, que su sujeción está bajo la voluntad del Eterno y por lo tanto es inoperante. Usted dirá, no, pero es que yo veo que, y mucha gente que podrá ver esta enseñanza, pensará, pero es que yo veo que hay muchos cristianos que están repartiendo desayunos, almuerzos, tienen actividades y llevan el evangelio con carpas a diferentes pueblos donde no llega el Estado, tristemente, y tienen ¿cómo se dice? Programas sociales, humanos, humanitarios, con salud, con atención a personas de la primera infancia, del adulto mayor, y una cantidad de programas que pueden empezar a impactar, o con la intención de impactar a la población en general, ¿cierto? Lo cual es bueno, sí, hasta cierta medida. Pero escúcheme, usted y yo fuimos llamados a traer sanidad a las naciones, ¿sí?
Usted y yo fuimos llamados a orar por los enfermos, sí. Usted y yo fuimos llamados a interceder, sí, claro, pero fuimos llamados a establecer el reino de los cielos. Fuimos llamados a traer el reino de los cielos a la tierra. ¿A través de qué? De la enseñanza. Y no se trata de que usted y yo de que estemos como en algún lugar público y diciendo así, y no, quizá no así, quizá no así, sino ejerciendo autoridad. ¿Y saben cómo se ejerce autoridad? Sujetándose, humillándose, diciendo, Señor, yo dependo de ti. Mi autoridad proviene de ti. Por lo tanto, como mi autoridad y mi vida provienen de ti, yo me vuelvo inamovible, yo me vuelvo una persona de carácter. ¿Y sabe qué pasa cuando la población ve a alguien de carácter? Lo asombra, lo admira. Porque es tan común que la gente hoy día sea endeble. Es tan común, parece paisaje, que hayan personas, hoy dice que sí, mañana no. Hoy le pega a la mujer, perdón la expresión, hoy le pega a la mujer, en cambio mañana se emborracha. En cambio, el pasado mañana está por allá con unos frijoles en la rodilla yendo para Girardot. ¿Cierto que sí? Eso se volvió parte del paisaje, del panorama. Pero en cambio, cuando usted y yo empezamos a establecer, a gobernar sobre nuestra casa, a tener autoridad sobre nuestra familia, entonces la gente empieza a decir, ve, usted es como medio raro. Ve, qué niñas tan raras. Ustedes son como una familia como diferente, ¿cierto? Porque ellos empiezan a percibir la autoridad y nosotros estamos manifestando la autoridad. Permítame. Tenemos que ejercer autoridad. Porque cuando usted y yo no estamos ejerciendo esta autoridad, estamos sin dirección. Estamos perdidos. Estamos yéndonos directo, ya sabía dónde, ¿cierto que sí? Hay alrededor de 8.000 a 10.000 iglesias cristianas en Colombia. De 8.000 a 10.000 iglesias cristianas en Colombia. Y es triste, yo hablaba con el profeta Giovanni. Yo le decía, es triste, porque yo tengo un hermano a quien amo mucho. Y me cuesta cierto dolor en mi corazón cada vez que hay una experiencia en el reino, que hay una experiencia en el espíritu y no la puedo compartir. Es triste, eso pesa. ¿Y sabe qué es más triste todavía? De que decimos profesar una misma fe. Yeshua tenía 12 discípulos. Y entre los 12 había uno que lo iba a traicionar. ¿Él lo sabía? Sí, claro que lo sabía. Pero como él tenía la autoridad del reino, él tenía la autoridad como hijo del Eterno, él le pasó como el águila, ¿cierto? Subió con el cuervo encima y subía y subía y subía y subía. Y llegó al punto donde el cuervo se tenía que caer. El propósito de Yeshua era llegar a la cruz. En este plano, terrenalmente, era llegar a la cruz, ¿cierto que sí? Judas quizá llegó a pensar que estorbando, que vendiéndolo, lo iba a persuadir de lograr el propósito. Pero no había entendido que Yeshua era un águila y que se estaba elevando y que había volado tan alto que en algún momento lo único que pudo hacer Judas fue tirarse. Pero aún así Yeshua permaneció con Judas, ¿cierto? Y la característica de Judas es que aunque estaba con los 12, aunque estaba entre los 12, él no compartía lo mismo que los 12, porque en su corazón no había la misma convicción de ellos. ¿A qué hoy? Hay de 8.000 a 10.000 iglesias en Colombia. Con unas no compartimos, unas no nos quieren. Hay unos hermanos que no nos quieren, sí, es verdad. Nosotros no somos menita de oro, como se dice el dicho. Pero aún así, usted y yo, nuestra posición, ¿sabe cuál es? Debe ser la de Yeshua. Que aún sabiendo de que no nos quieren, nosotros tenemos que decir, sí, Judas, dale, Judas, cambia. Judas, arregla esa situación. Judas, el reino de la palabra me enseña esto. No, es que yo no creo en los profetas, es que yo no creo en los apóstoles, es que usted es un mentiroso. Decirle, hey, Judas, vení, mira, yo te enseño algo de la palabra. Y ta.
Eso es autoridad. Eso es autoridad. Y hablo de autoridad, y cuando usted y yo empezamos a ejercer esa autoridad nos une, porque empezamos a tener fuerza, porque empezamos a tener fuerza en muchos aspectos, aún en cantidades. Esa es la autoridad que el Señor nos ha enviado a ejercer. No solamente la autoridad sobre huestes, sobre principados, potestades, gobiernos celestes, no solamente sobre esa. Es la autoridad sobre las circunstancias, es la autoridad sobre la cual usted y yo tenemos que andar cotidianamente. Muchas de esas cosas no son favorables a nosotros y muchas de esas cosas no las podemos cambiar, no. Y el Señor quizá en algún momento permita que las cambiemos o no. Pero usted y yo ejercemos autoridad cuando podemos sobrellevar esas circunstancias. Cuando usted y yo podemos aprender a vivir no aceptando el pecado, ¿cierto? Desarraigándolo de nuestra vida, pero sí empezando a ejercer autoridad para que nuestros hijos, para que nuestra familia ya no sigan dando en esa condición. Esa es la autoridad que tenemos que empezar a ejercer. Y escúcheme, y si esto se lo puedo asegurar, cuando usted y yo estamos verdaderamente convencidos de que tenemos autoridad y empezamos a ejercerla, las cosas cambian. El siervo del centurión fue sano, claro que fue sano, pero no terminamos de leerlo. El siervo del centurión, vamos a terminar de leerlo ya para culminar. Verso 9, al escuchar Yeshua estas cosas se llenó de asombro por causa de él y volviendo se dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni siquiera en la casa de Israel he encontrado una emuná como esta. Y al volver a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Yeshua tenía toda la autoridad, sí. Necesitamos tener una autoridad como esa, ¿sabe? Necesitamos no ser una opción, necesitamos ser la única opción. Necesitamos que en su vida y en mi vida tenemos que empezar a cambiar ese paradigma de que no estamos enfermos, buscamos al médico. Tenemos problemas, buscamos económicos, buscamos cualquier otra solución. No, tenemos que empezar a ejercer la autoridad. Señor, hay enfermedad. Yo declaro en el nombre poderoso de Yeshua que hay sanidad. Señor, hay escasez. Yo declaro en el nombre poderoso de Yeshua que viene provisión. Señor, hay tribulación. Yo declaro en el nombre poderoso de Yeshua. Y no se trata de que usted y yo empecemos a declarar y a declarar como rueda suelta, no. Se trata de que usted y yo estemos afianzados en la autoridad y eso cambia las circunstancias. Le aseguro que si usted y yo estamos convencidos y nos convencemos de esto, de nuestra autoridad, de nuestra herencia, de nuestra posición, la autoridad viene por herencia, la autoridad viene por otorgación, pero también viene por delegación. Por herencia, vimos el caso de Datán, Coré y Abiram, descendientes de Leví, ¿cierto? Por otorgación es cuando usted y yo estamos avanzando, estamos creciendo y creyendo. Y el reino, y parte del reino de los cielos, empezamos a tener experiencias donde nuestro espíritu empieza a ser ensanchado, donde nuestro espíritu empieza a ser formado a la imagen del Creador. Y parte de la disposición es cuando se nos dice: venga para acá. Usted está muy bonito, ¿cierto? ¿Cuántos años ya? Yo no sé qué. Vaya para allá y ejerza. Vaya y lleve el evangelio. Vaya y lleve tal razón. Vaya. Represente el reino. Tenemos que verdaderamente vivir en esa autoridad. Ya basta ya. Basta ya de que nosotros empecemos a pensar cuántos van a venir. Es más, va a ser más duro todavía. Basta ya que empecemos a deambular en que si voy o no voy. Porque tenemos autoridad. Lo más tremendo es que esa autoridad se nos otorga aún para mover el reino de los cielos. Para allá en Mateo dice: si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte que se echara. La fe y la autoridad. Tenemos que empezar a cambiar y tenemos que empezar a dejar de lado todas esas cosas que estorban que ejerzamos nuestra autoridad.
Todos tenemos autoridad y lo dijimos y lo reconocimos y la hemos recibido de parte del Espíritu a través de una administración de muchas maneras. Hemos entendido que tenemos autoridad espiritualmente hablando, pero también terrenalmente hablando. Es hora de que empecemos a ejercerla como debe ser. Es hora de que nos pongamos las botas, de que nos pongamos el uniforme y empecemos a decir, listo, Señor, aquí estoy. El pastor Wilder decía, ya para terminar, el pastor Wilder leía ahorita el pasaje de Isaías. Isaías fue un hombre que tuvo una experiencia tan transformadora. Ocho, fue tan procesado que sencillamente dijo, Señor, envíame a mí. Él ya tenía la autoridad, sí. Ya tenía el carbón encendido en la lengua, sí. Usted y yo tenemos el carbón encendido. Usted y yo tenemos la autoridad. Usted y yo estamos siendo enviados. Constantemente se nos dice. Hace poco el apóstol lo volvió a repetir. Usted y yo estamos constantemente siendo expuestos a una gloria y esa gloria nos envía, nos comisiona, nos proporciona de todo lo que necesitamos para ejercer. ¿Para ejercer qué? Reino, autoridad. La autoridad del reino de los cielos. Hermano y hermana, le invito a que se ponga de pie, por favor. Llegó la hora. Este es el momento de ejercer autoridad. Usted mira, ve qué mensaje tan raro y él tan callado o él tan calmado. Tremendo, porque pesa. La asignación del Señor pesa. Tiene que pesar. La asignación del Señor que nos ha dado como arca, nos tiene que pesar. Tenemos que sentirla, ¿sabe? Tenemos que sentirla. Porque si usted y yo no sentimos ese peso de esa gloria, usted y yo no estamos experimentando esa gloria. Si yo tenemos que sentir esa autoridad que se nos ha entregado, tenemos que vivirla, porque si no, no la tenemos. Señor, nos has dado autoridad por la palabra de llevar el evangelio, de sanar enfermos. Empieza a orar por enfermos. No, es que yo no sé cómo ir a un hospital. Ok, empieza en su casa. Ministres de liberación, ¿cierto? Ministres de sanidad. No, de liberar endemoniados, ministres de liberación. Señor, es que yo no sé predicar. Entonces empieza a predicarse al espejo. O vea videos. A mí me funcionó ver videos. Sí, lo estoy siendo sincero. Y aunque yo no me metí en la película de los que se quieren tragar el micrófono, pero yo entendía de que eran necesarias muchas cosas para formar autoridad, para formar posición, como la del centurión. Era un hombre de autoridad, sí, como usted y yo somos personas de autoridad. Este hombre, su autoridad estaba sujeta a la fe. Su autoridad bajo qué está sujeta. Y le recuerdo lo que dice Santiago, la fe sin obras es muerte. Por ende, nuestra autoridad está sujeta a lo que hacemos, con lo que creemos, con lo que tenemos. Basta ya, por favor, basta ya. Basta ya. Para terminar, hay un término que se lo dije ahorita, y es intercesión. Lo más tremendo de la palabra intercesión es que entrelaza aún estas dos cosas, ¿sabe? La intercesión nos da la autoridad para poder ejercer una oración, para poder levantar ser mediador, ser intermediario entre dos campos, ¿cierto? Nos da la autoridad para unir. El Señor nos está llamando, nos está tocando la puerta. Y yo me imagino al Eterno, a Yeshua vestido con un delantal y una banda cruzada que dice intercesión. Y ese es el mismo que le está tocando a su puerta, ¿sabe? Es el mismo que nos quiere despertar a las 3 de la mañana, que no nos quiere dejar dormir. Y nos pone en el corazón el sentir, ya has orado por el hermanito. Yo le preguntaba a algunos hermanos, venga, ¿sabe usted de esta persona? ¿Sabe usted de este otro? Yo le invito
Yo le invito a que de aquí en adelante, no vaya a pasar como cuando el Señor le preguntó a Caín por Abel. Obviamente usted no va a matar a su hermano, ¿cierto que no? Pero usted no le diga, ¿yo acaso soy guarda de mi hermano? Perdón, usted sí es guarda. Usted sí es guarda. Usted sí es guarda. Usted es, ¿cómo es que se llama en término militar? El lanza. Exactamente. Usted es el lanza de su hermano. Y el lanza es el que comparte espalda con espalda. La cabeza de su lanza reposa sobre su hombro y su cabeza reposa sobre el hombro de su lanza. Eso es una realidad. Basta ya de que sigamos así. Basta ya de que sigamos siendo como ruedas sueltas, individuales, independientes, indiferentes. La comisión que el Señor nos ha entregado como ministerio está muy ligada a lo que hagamos con la intercesión, está muy ligada a lo que hagamos unos por otros, está muy ligada a cuánto levantemos las manos, no solamente de Moshe, sino también de aquel que necesita que le ayudemos, que le fortalezcamos en oración. Basta ya, mis hermanos, basta ya. Tenemos una comisión muy hermosa, muy tremenda, muy poderosa. Y este es el momento. Hay un término que me gusta mucho que es bíblico, y es que estamos siendo contados. Estamos siendo contados. Lo que usted haga de aquí en adelante con su vida, lo que yo haga de aquí en adelante con mi vida, los que hagan de aquí en adelante con los que vayan a escuchar este mensaje, está siendo contado y apuntado. Así es. Tiene su rostro para las personas que nos ven, que nos van a ver, que el Señor les guarde. Recuerden, esto es una autoridad, no de un hombre, no de un ministerio, es del reino. Es una autoridad para ejercer cambio y transformación. Es una autoridad para ejercer lo que anteriormente no se había ejercido por hombres y mujeres de posición que no habían entendido que es autoridad. Pero como usted y yo estamos entendiendo hoy que es autoridad y que esa autoridad nos comisiona para hacer algo, es necesario hacerlo. Es el momento de hacerlo. En el nombre poderoso de Yeshua les bendecimos. Dejamos que este es un tiempo de bendición y de transformación. Así es. Padre Santo, amado, Señor amado, de nuevo estamos delante de ti, Señor. Reconocemos que no hemos sabido ejercer nuestra autoridad. Porque nuestro liderazgo, Señor, en muchas ocasiones hemos tergiversado, hemos malentendido qué es nuestro liderazgo. Hoy te ruego que nos ayudes a entender plenamente cuál es la asignación de nuestra posición, de nuestra función, de nuestra operación, tanto en el ministerio como en el reino. Ayúdanos a entender que todos somos servidores, todos. Aquí lo único importante eres tú, Yeshua. El único que sobresale eres tú, Yeshua. Todos nosotros estamos sujetos bajo tu autoridad. Y así queremos vivir y así queremos ejercer. Ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos ser unidos, ser fortalecidos uno con el otro. Porque tu palabra dice que si uno cae, el otro le levanta. Papá, oramos por aquellos que no están, que no han vuelto, Señor, que se han apartado. Que sea la razón por la que sea. Hoy te rogamos que de nuevo les visites. Que de nuevo toque sus corazones. Y de que si la razón por la que hoy se han apartado, Señor, de ti, es un pecado, Señor, algo que no han confesado. Que ellos sean convencidos, Señor, de que tú eres misericordioso y perdonador. Tu palabra enseña en Santiago de que el enfermo, si el enfermo confiesa con su boca, Señor, su pecado, su enfermedad, será sano.
Que si el enfermo confesare con su boca y orare, será sano, y aun si hubiere cometido pecados, le serían perdonados. Hoy oramos por los que están enfermos, Señor, en sus corazones, en sus mentes, en sus relaciones, en su identidad, en sus almas. Padre, perdonamos a las personas que han ejercido una mala autoridad sobre nuestras vidas. Te pedimos perdón porque nosotros hemos ejercido mala autoridad en la vida de otras personas. Hoy te rogamos que nos ayudes, Señor. Y hoy creemos y declaramos que tenemos autoridad para cambiar, Señor, la senda, para cambiar el rumbo de muchas cosas, papá. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, te pedimos que nos transformes, que nos ayudes a no detenernos, sino que avanzar, 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 unidos a ti, unidos a ti, unidos a tu corazón, papá. Padre, te damos gracias. Así es.